Buenos días, chicos. Esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan encendiendo las camaritas, por favor, para poder empezar con la clase del día de hoy. Ahí se puede observar, chicos, el material. Nos ha estado compartiendo. Aún no se puede dormir. Ya. Me avisan, por favor. Ya. Ya, ahí se puede ver. Ya, gracias. Vamos a ver las características de un motor eléctrico. Los motores eléctricos son receptores que transforman energía eléctrica en trabajo mecánico. Las características internas de un motor son las fuerzas contra electromotriz y la resistencia interna. La fuerza contra electromotriz de un motor es el trabajo mecánico que realiza por una unidad de carga que recibe. Es decir, la fuerza contra electromotriz es igual al trabajo eléctrico sobre la carga eléctrica. Su unidad en el sistema internacional es el voltio. De la definición de la FC se deduce las siguientes expresiones. Trabajo realizado por el motor el trabajo es igual a la fuerza contra electromotriz por la carga y el trabajo realizado es igual a la fuerza contra electromotriz por la intensidad por el tiempo. La potencia útil del motor, en cambio, la potencia útil es igual al trabajo sobre el tiempo, que es igual a la fuerza electromotriz contra electromotriz por la intensidad por el tiempo, pero como aquí se simplifican los dos tiempos, quedaría solo como intensidad. El estudio de los receptores eléctricos es muy amplio debido a que pueden tener características muy diversas. Por ello, hemos centrado nuestro estudio en uno de los tipos de receptores que más se utilizan en los circuitos eléctricos. El motor, un receptor que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Al igual que los generadores, los motores presentan ciertas resistencias al paso de la corriente, que llamamos de resistencia interna del motor. La potencia total consumida por el motor es la suma de la potencia útil del motor más la potencia disipada por el efecto Joule en la resistencia interna, en este caso, de la potencia realizada. La potencia es igual a la potencia útil más la potencia realizada. Ahora, la velocidad por la intensidad es igual a lo que sabíamos decir contra el electromagnetismo por la intensidad más la resistencia por la intensidad al cuadrado. Se me van las dos intensidades y me quedaría simplemente una. Entonces, la velocidad es igual a la contra el electromagnetismo más el- la resistencia por la intensidad. La diferencia del potencial en bornas del motor es igual a su FC más la cantidad o la caída de tensión en la resistencia interna del motor. Los condensadores nos dice que un condensador es un elemento del circuito que almacena carga eléctrica. Un condensador típico está formado por dos placas conductoras, también llamadas armaduras, separadas por una pequeña distancia. Entre las dos armaduras se colocan un medio día en dieléctrico y al aplicar una diferencia de potencial entre las armaduras, cada una de ellas adquiere una carga eléctrica del mismo valor absoluto y signo opuesto. La carga depende de las características del condensador y es directamente proporcional a la diferencia del potencial aplicado. La constante de proporcionalidad recibe el nombre de capacidad de condensador y se fija para cada uno de los condensadores. Vamos a ver un ejemplo donde dice que un motor eléctrico por el que circula una corriente de 2 amperios realiza 1440 kilojulios de trabajo mecánico.
durante 30 minutos. Calcula la potencia útil del motor, la FSM del motor y la diferencia del potencial en bornes del motor si su resistencia interna es de 10 ohmios. Tenemos la intensidad de 2 amperios del trabajo de 1440, que pasado solo a julios me sale 1,44 por 10 a la sexta julios. Tenemos la resistencia de 10 ohmios, el tiempo de 30 minutos, que pasado segundos son 1800. La potencia útil del motor es el trabajo que realiza por unidad del tiempo. La potencia unitaria es igual al trabajo sobre el tiempo. Reemplazo mi fórmula 1,44 por 10 a la sexta julios sobre 1800 segundos, me sale 800 watts. Ahora calculamos la FSM del motor desde el valor unitario o de la potencia unitaria es igual a el contraelectromagnetismo por la intensidad que a su vez le pasamos a dividir, ya que yo lo que necesito encontrar es la FSM. Entonces, reemplazo mi fórmula, el valor unitario, sobre la intensidad de amperios, me quedaría como 400 voltios. Calculamos la diferencia del potencial en bornes del motor, como calculo con mi formulita que habíamos encontrado en la parte de arriba, que es esta. Déjenme le subrayo para tener más en cuenta que es esta misma, ¿no? Entonces reemplazo en mi fórmula todo lo obtenido, 400 voltios más 10 ohmios por 2 amperios. Entonces, ¿qué voy a realizar? Primero la multiplicación y después voy a sumar 420 voltios. Es lo que yo tengo que realizar en mi ejemplo, es decir, en cualquier problema que yo en este caso necesite, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el ejemplo? No, mi ninguna. Ya, vamos a seguir con algunos ejemplos más para despejar cualquier duda de cualquier problema que se les presente. Por un motor de fuerza contra electromotriz igual a 25 voltios y resistencia interna de 10 watts, circula una intensidad de corriente de 0,5 amperios a calcular. ¿Qué necesitamos calcular? La potencia útil del motor, la potencia disipada en la resistencia interna del motor, la diferencia del potencial en bornes del motor y la potencia total consumida por este, el coste de la energía consumida en 24 horas, si es kilovatio hora se paga 10 centavos de dólar. Tenemos los datos, la IFEM es de 25 voltios, la resistencia de 10 ohmios, la intensidad de 5 amperios, el tiempo de 24 horas que pasado segundos son 6,64 por 10 a la 4 segundos. Calculamos la potencia útil del motor, como habíamos visto en la parte de arriba con esta formulita. Entonces reemplazo mi fórmula 25 por 0,5, me sale 12,5 watts. Calculamos la potencia disipada de la resistencia con que con esta fórmula que también teníamos en la parte de arriba, que ya les había indicado. Reemplazo mi fórmula, primero realizo la potencia, de ahí multiplico por 10, me sale 2,5 watts. Calculamos la diferencia del potencial en bornes del motor. ¿Con qué? Con mi formulita, ¿no? Potencias por la velocidad, por la intensidad. Veamos. Ya, reemplazo en mi fórmula 30 por 0,5, 15 watts. Probamos que la suma de la potencia útil más la disipada en la resistencia es igual a la consumida. Entonces sumimos las dos. Sumamos que, ojo, 15 watts, aquí me tiene que salir igual los 15 watts. ¿Ya? Entonces 12 más 2,5 de ley me va a salir los 15 watts. Calculamos la energía consumida en 24 horas con mi fórmula de la potencia por el tiempo. Entonces reemplazo mi fórmula, me sale 1,36 3 por 10 a la sexta julios. Ahora le paso de julios a horas, de kilowatts a horas. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo aquí es traspasar a 0,35 kilowatts por hora. Multiplicamos el precio de los kilowatts por hora para obtener el coste de la energía consumida. Aquí simplemente los 0,36 watts que me había salido aquí por los 10 centavos que me dice acá. Entonces, me sale 3,60 centavos por kilowatts. ¿Ya? ¿Está entendido, chicos? Sí, Miss. Sí, mi. Vamos, la ley de Ohm generalizada. Y este es lo último que les voy a dar el día de hoy para que no se confundan mucho con temas de física y su cabecita no esté tan disipada para receptar información, porque cuando está cansada
por lo general no recepta una información bien, ¿ya? La ley de Ohm generalizada dice que consideremos un circuito eléctrico provisto del generador, motor y resistencia externa. Para hallar la intensidad de la corriente en este circuito efectuaremos un balance de energía. Ya tenemos este balance de energía. El generador G significa el generador de fuerza electromotriz y resistencia interna, ¿no? En lo que es M es el motor de la fuerza de electromotriz y corresistencia interna. Esta es la resistencia interna y esta de acá también. Esta de acá es la intensidad, que también es como resistencia interna, porque la intensidad depende de la resistencia interna. Con el fin de simplificar las expresiones, no igualamos las energías, sino las energías por unidad del tiempo, es decir, las potencias intercambiadas en circuito. La potencia suministrada por el generador es igual a la electromotriz por la intensidad. La potencia disipada en el circuito por el efecto Joule. ¿Recuerdan que era el efecto Joule? Aquí me dice que era el efecto Joule. Cuando hay calor en algún dispositivo y hace que se disipe la energía. Ya, es cuando escapa la energía y la transforma en calor, como por ejemplo cuando se recalienta el celular o alguna situación así. En la resistencia externa tenemos la posición de la resistencia, que es igual a resistencia por la intensidad al cuadrado. En la resistencia interna del generador tenemos la potencia de resistencia por la intensidad al cuadrado. En la resistencia interna del motor, igual, resistencia por intensidad al cuadrado. La potencia útil, esta ya viene dada por la electromatriz, por la intensidad. Como consecuencia del principio de conservación de la energía, la potencia suministrada por el generador debe ser igual a la potencia total consumida en el circuito. Por tanto, la potencia es igual a la potencia por la resistencia más la potencia por la resistencia y así va sucesivamente. Todas las resistencias que encontramos aquí se va a sumar acá, donde resultaría que la electromatriz menos la electromatriz prima sobre la resistencia más la otra resistencia más la otra resistencia prima. Esta es la expresión de la ley de Ohm generalizada en un circuito. La intensidad de la corriente del circuito es igual a la diferencia entre la FEM y la FSM, dividida por la resistencia total del circuito. Ahora, ¿quién experimentó todo esto? ¿Quién es Ohm? George Simon Ohm nació en Erlangen, Alemania, en 1780 de marzo. Estudió matemática y física, materias que les impartió clases en diversos colegios y escuelas, y en 1849 fue nombrado catedrático de la Universidad Múnich, ciudad donde murió el 7 de julio de 1854. Estudió investigaciones, se dedicó al estudio de las corrientes eléctricas y de las relaciones entre las magnitudes eléctricas de los circuitos. Posteriormente investigó en otros campos como la acústica y la óptica, contribución científica, enumeración, la ley que lleva su nombre y estableció una terminología científica para circuitos eléctricos basados en una analogía como un circuito hidráulico, ¿no? Señaló el fenómeno de polarización de pilares y en honor la unidad de resistencia eléctrica recibe el nombre de ohmio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos, sobre esto? Mames. No, Listo. Tienen actividades en la plataforma que deben de realizarlo, por lo general son problemas y simplemente es eso, chicos. Realicen con tiempo y nos veríamos la próxima clase. Les deseo un excelente día. Chao, chicos. chao, Chao. Chao, Miss. Miss. Bendiciones.